Bendiciones, bendiciones de lo alto para mis amados hermanos, los que van a ver, los youtubers que van a ver este programa. Bueno, este programa se llama La Biblia te contesta y tenemos la primera pregunta. Carlos en esta tarde nos pregunta lo siguiente. Los cristianos evangélicos hablan de salvación. ¿Me podrías explicar eso? ¿Salvación de qué o de quién? Esa es la pregunta que hicieron, ¿verdad? Bueno, vamos a darle una respuesta coherente. Cuando Dios creó al hombre, una de las cosas que depositó en él fue la voluntad, o sea, el libre albedrío, para poder tomar decisiones propias como seres humanos. De lo contrario, no sería Dios, sería un tirano, ¿sí? Por lo tanto, Dios le da al hombre las primeras ordenanzas y entre ellas le da la siguiente. Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Dice la Biblia de esta manera: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente morirás. Dios le da al hombre la ordenanza, el mandamiento de que podía comer de cualquier árbol, menos del árbol que estaba en el centro del huerto del Edén, porque ese era el árbol del bien y del mal. El día que comiera de ese árbol, le dice: de cierto morirás. Bueno, pero sabemos que Satanás vino, se le presentó en forma de serpiente y que le dice, no, mentira, no, le dio a entender, vos podés comerlo, no va a pasar nada si vos lo comés. Las artimañas que siempre ha usado y usa Satanás. Entonces, Satanás tentó primeramente a la mujer le dio al hombre, el hombre accedió, por lo tanto los dos cometieron la desobediencia. Decidieron, o sea, vamos a aclarar, Satanás no obliga a pecar a nadie. Satanás tentó y el hombre y la mujer decidieron por su propia voluntad, por su libre albedrío, escoger desobedecer a Dios. Y por causa del pecado de Adán y Eva, de la desobediencia, ese pecado pasó a todos los hombres y por ende pasó la muerte. Vamos a leer ahora el libro de Romanos, capítulo 5, según la Biblia, 5:12 de Romanos. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en este caso. Dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Fíjese cómo lo toma Dios. Por causa del pecado de Adán y Eva, la muerte, la consecuencia del pecado, la muerte, pasó a todos los hombres. Y todos los hombres somos pecadores delante de Dios y estaríamos condenados. Dios creó el infierno, vamos a aclarar, no voy a hablar específicamente, a lo mejor más adelante viene una pregunta de este tipo, pero voy a hablar solamente que Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles caídos. Eso está en 2 de Pedro 2:4, yo se lo voy a leer por la palabra, 2 de Pedro 2:4, gloria a Dios, dice así la escritura. Rápidamente estamos buscando 2 de Pedro 2:4, bien. Dice la escritura de esta manera: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, a los ángeles caídos sería, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado al juicio. O sea que acá vemos que Dios creó el infierno no para el hombre, sino para Satanás y sus demonios, sus ángeles caídos. Pero por causa del pecado, todos los hombres merecíamos el infierno. El infierno tiene que ver mucho con la condenación. En Mateo 23:33, Mateo 23:33, dice la Biblia de esta manera, mire: serpientes, generación de víbora, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? O sea, tiene que ver, dos cosas van unidas, mancomunadas. Cuando habla de condenación, la Biblia habla de condenación en el infierno, ¿sí? Ahora, al morir Cristo en la cruz del Calvario,
nos trae salvación, y esa es la pregunta que hicieron, ¿qué es la salvación, no? Nos trae salvación y no condenación, o sea, infierno. En Marcos 16:16, ya estamos terminando, creo contestarle la pregunta a esta persona. Marcos 16:16 dice la escritura de esta manera: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Cuando habla de condenado en el infierno. Entonces, vemos que a través de la muerte y resurrección de Cristo, por la fe en Él, tenemos vida eterna, somos salvos de la condenación del infierno. Qué bueno, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros predicamos, los cristianos evangélicos, hablamos de esa salvación y no una condenación eterna en el infierno. Entonces, la pregunta era si podíamos especificar qué era la salvación. Entonces, era necesario explicarle cómo fue la caída del hombre y de qué somos salvos. De una condenación eterna en el infierno. Espero te haya servido la respuesta. Es muy breve, pero espero que cualquier otra duda o otra pregunta, si es parecida a esta o no, me las puedas hacer y estaremos contestando a través de la Biblia. La Biblia